¿Confirman? Buenas noches. ¿Sí? Buenas noches, profe, ¿sí se escucha? ¿Se escucha bien? Buenas noches, profe. Gracias, chicos. Buenas noches. Los envidiamos que hace frío acá, no vinieron. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estamos? Tomen matecito, café, algo caliente porque está frío. Gracias, Chinito. Lo que sea, no, gracias. Gracias. Gracias, Chinito, gracias. Bueno, buenas noches. Vamos a continuar con lo que terminó el contador Caravena en la parte referida a régimen general. Estamos en el ámbito del convenio. Vamos a desarrollar teoría. Yo creo que no vamos a poder terminarlo hoy, pero les quiero anticipar lo que va a pasar esta semana. Mañana vamos a ver práctico, el práctico número 17, atribución de ingresos y gastos. Y el miércoles, si no termino, a pesar del paro, el jueves veremos, porque hay medidas de fuerza el miércoles y el jueves. Después la semana que viene bastante complicado porque hay feriados, creo que jueves y viernes es feriado, ¿no, chicos? Y bueno, creo que son solamente 3 días hábiles en la semana y se nos va a complicar un poco el tema. Así que vamos a tratar de ponerlo mejor, les pido colaboración también a ustedes. Con esto de la teoría, lo de hoy y lo que voy a dar el miércoles, estaría completando el contenido de lo que es el segundo parcial en lo que hace a teoría. Y estaríamos terminando el programa en lo que se refiere a la parte general, digamos, para poder rendir el final. Bueno, haciendo ese reconto, vamos a continuar con lo que había dejado el contador en la clase anterior. Ustedes habían terminado de armar, haciendo un recordatorio, más o menos en el ámbito de lo que es el artículo 2, régimen general, cómo se conforma, cómo se arma, para los que nunca vieron, el coeficiente unificado. Hacían una atribución de ingresos, una atribución de gastos, hacían un cociente, un promedio, por cada jurisdicción, y entonces arribaban a una suerte de coeficiente unificado por cada jurisdicción, misiones y corrientes, un ejemplo simple, y ahí cerraron la clase. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a trabajar con un artículo que es un poco complejo, es bastante en abstracto, muy importante, que tiene que ver... Ya te hablo. Adelante, niña. No, por favor. Perdón, chicos. Siguiendo con lo que es régimen general, hay un artículo muy particular, que es el artículo 14, que es como muy en abstracto, es muy técnico, pero lo que viene a solucionar es lo siguiente. Se refiere específicamente a inicio y cese de actividades. Se los voy a explicar de manera sencilla y después van a entender con la introducción el porqué de lo importante de este artículo. Sabiendo que un contribuyente genera ingresos grabados en una o más jurisdicciones, es sujeto pasivo del convenio multilateral por desarrollar actividades que son inescindibles por el proceso económico, industrial, todo lo que vieron en la parte teórica, se nos pueden presentar distintas situaciones, dos nada más, referidas a inicio. Que una, la más simple, el contribuyente sea responsable por ingresos grabados, supongamos en la jurisdicción de Misiones, y solamente pague ingresos brutos, pero no tenga actividades en otras extrañas jurisdicciones, ni en una, ni en dos, ni en tres. Pero que de pronto, a pesar de que es sujeto pasivo, contribuyente de ingresos brutos en Misiones, reitero, decide abrir una sucursal en Corrientes y en Chaco. Dos. Entonces, el artículo 14 prevé la situación particular para este tipo de sujetos, aquel que, no siendo contribuyente del convenio multilateral, por habilitar extraña jurisdicción, que puede ser una, dos, tres, las que sean, pasa a formar parte de la masa, sus ingresos grabados, de la torta, que es la base imponible que tenemos que repartir. Primer caso. Segundo caso.
ya es un sujeto pasivo, liquida por convenio multilateral, pero agrega alguna o algunas actividades en extrañas jurisdicciones. O sea, ya es sujeto en Misiones, tiene actividad en Corrientes, tiene actividad en Chaco y ahora agrega a la jurisdicción de Entre Ríos. Pero ya venía repartiendo la torta, la base imponible por ingresos grabados, por todas sus actividades que son imprescindibles, inseparables y demás. ¿Está claro? Esas son las dos situaciones que se pueden presentar, no hay más. Entonces, el legislador lo que pretende a través del convenio es tratar de determinar de qué manera esos nuevos ingresos a partir de esa extraña jurisdicción para el primer caso o en el segundo, ya por ser sujeto del convenio multilateral, cómo vamos a atribuir esa nueva base imponible, que no es otra cosa que los ingresos grabados que le da potestad fiscal o potestad tributaria a la o las nuevas jurisdicciones, y hasta cuándo vamos a atribuir esa base imponible. Esa es la solución que le da el artículo 14 referido al inicio de actividades. Y en forma paralela, como siempre yo digo, me gusta decir, la contracara de la moneda. ¿Qué pasa en el caso de cese? ¿Qué pasa en el caso de que, para sintetizarlo, en una o más actividades, en una o más jurisdicciones, perdón, hay un cese de actividades? Cuando hablamos de cese de actividades, el convenio no se refiere a que yo, por ejemplo, tenga una actividad principal, 2 o 3 actividades complementarias o conexas, y resulta ser que en una de ellas, porque no me va bien, la doy de baja. Cuando se refiere a cese, se refiere a que la jurisdicción en la que se produce el cese deja de generar ingresos grabados. O sea, no hay potestad fiscal, no hay atribución fiscal de esa jurisdicción en la que se produce el cese. Con lo cual, al no haber ingresos grabados, automáticamente debe hacerse un cálculo específico respecto a esos coeficientes unificados que ustedes estaban aplicando conforme al artículo 2 del régimen general. Eso es como un poco más sencillo. Vamos a ver después al cierre cómo es el mecanismo. Pero vamos al artículo 14. ¿Entendieron esa parte, digamos, de lo que es la idea del inicio y cese del artículo 14? Porque después se vuelve como muy denso y como muy técnico. Vamos a leerlo en la parte específica. Inicio y cese. En los casos de iniciación o cese de actividades en una o varias jurisdicciones, no será de aplicación el régimen del artículo 5º, sino el siguiente. ¿Qué decía el artículo 5º? ¿Se acuerdan? Se refería a la información que surge de los estados contables, específicamente el estado de resultados, referido a lo siguiente: como el año fiscal coincide con el año calendario, si el año fiscal del contribuyente, por no llevar estados contables, coincide con el año calendario, la información de ingresos y gastos en la atribución que hacían para poder determinar coeficiente de ingresos, coeficiente de gastos y después el unificado, ¿de dónde surge? De los ingresos y gastos de cuándo, del año inmediato anterior. A diferencia de cuando se producía, sí llevaba el contribuyente estados contables, tenemos el estado de resultados y esa información, estados contables, estado de resultados, reitero, surge ¿de dónde? De los estados de resultados cerrados en el año calendario inmediato anterior. ¿Claro? Para recordatorio. Entonces, para el caso de inicio me dice claramente, señor, usted no debe guiarse por lo que dice el artículo 5º, sino debe guiarse por lo siguiente. En el caso de inicio, comprendidas en el régimen general en una, varias o todas las jurisdicciones, la o las jurisdicciones en que se produzca la iniciación, podrá gravar el total de los ingresos obtenidos en cada una de ellas, pudiendo los demás gravar los ingresos restantes con aplicación de los coeficientes de ingresos y gastos que le correspondan. Este régimen se aplicará hasta que se produzca cualesquiera de los supuestos previstos en el artículo 5º, es decir, el cierre o de los estados contables o el cierre del año calendario, referida esa información al año calendario inmediato anterior. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación para las actividades comprendidas en los artículos de los regímenes especiales, lo que va desde el artículo 6 al artículo 13 inclusive, es decir, esto solamente es aplicable y está circunscrito al régimen general. Cuando ustedes tienen regímenes especiales, quédense tranquilos, no se obsesionen, no van a tener que aplicar el artículo 14 en cuanto a inicio. En los casos previstos en el artículo 13
Gran artículo, complejo. Se aplicarán las normas establecidas en el mismo, salvo en la parte de los ingresos que se distribuye según el régimen general, en cuyo caso será de aplicación el sistema establecido en el primer párrafo del presente inciso. Es decir, el artículo 13 es una mezcla, es una atribución de base de manera especial dentro de los regímenes especiales para determinadas actividades agropecuarias en general, donde lo que se pretende es proteger a la jurisdicción productora. Entonces, como tiene una mezcla donde se pretende favorecer a la jurisdicción productora, atribuyendo o tabulando un porcentaje de base y la diferencia va por coeficiente establecido por el artículo 2, claramente me dice, si usted tiene que aplicar el artículo 13, lo hace sin ningún problema. En lo referido a la primera parte, no corresponde la aplicación de inicio, pero en lo que se refiere a alguna de las tres posibilidades que prevé el artículo 13, cuando usted tiene que liquidar la diferencia de base, que es generalmente el 15%, por algún coeficiente unificado previsto en el 2, ahí sí corre todo lo referido a inicio, porque habíamos dicho que el concepto de inicio se refiere únicamente a los sujetos que están comprendidos o liquidan convenio multilateral de conformidad al artículo 2, régimen general. ¿Claro? Vamos ahora a ver cómo vamos a desgranar todo esto. Todo esto está previsto en la Resolución General 2024. En los artículos, ahí ya les digo que hay que hacer una pequeña corrección porque no me lo actualizaron. Va desde el artículo 77 al 79. Artículo 77 a 79 en lugar de 71 a 73. Y ahí vamos a empezar a entender algunas cosas. Los contribuyentes que inicien actividades, asumiendo desde dicho inicio la condición de contribuyentes del convenio, régimen general, aplicarán el procedimiento de distribución de base imponible previsto en el artículo 5, cuando en relación a la actividad desarrollada en el balance comercial se reflejen conjuntamente las siguientes condiciones. Primero, la existencia de ingresos y gastos cualesquiera sea la jurisdicción a la que los mismos resulten atribuibles, y B, el desarrollo de un periodo de actividad no inferior a 90 días corridos anteriores a la fecha de cierre del ejercicio. Iguales requisitos a los señalados en los incisos precedentes deberán verificarse en las determinaciones de ingresos y gastos en el supuesto que los contribuyentes no lleven registraciones contables que les permitan confeccionar balances. Los contribuyentes comprendidos en el presente artículo, cuando no les fuera posible contar con la información necesaria para la determinación del coeficiente unificado al momento de presentar la declaración jurada del primer anticipo del año calendario, o sea, enero, deberán aplicar el procedimiento previsto en el artículo 14, inciso A, para la atribución, que será provisoria, de las respectivas bases imponibles correspondientes a los anticipos de enero a marzo del periodo fiscal inmediato siguiente, aquel en que se cumplan las condiciones precedentemente señaladas. En este caso, a partir del cuarto, o sea, el cuarto anticipo, que sería abril, deberá aplicarse el coeficiente que surja de considerar el último balance cerrado en el año calendario inmediato anterior, o se atenderá a los ingresos y gastos determinados en el año calendario inmediato anterior cuando no lleve balances. Ahí está haciendo, fíjense lo que yo en la introducción les dije. Hay dos tipos de situaciones para considerar en inicio. El sujeto que tiene ingresos grabados, tributa ingresos brutos en alguna jurisdicción, le decía en el primer caso Misiones, y habilita sucursales en Corrientes y Chaco. Primer caso, es lo que estamos viendo. Y el segundo es cuando ya es, además de generar ingresos grabados en Misiones, ya es sujeto del convenio. Y agrega una o más jurisdicciones, o las que fueran, cómo impacta una situación y la otra. Para esos dos casos, y por eso le decía, no hay otros al principio, ¿se dan cuenta? Por lo que dice justamente esta parte de la Resolución General 17/2024, en el articulado que dije bien es el 77 y no el 71. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando yo inicio actividades, pueden pasar dos cosas. Que yo inicie actividades y no tenga ingresos grabados automáticamente. Lo que habitualmente sucede
yo tengo que hacer la habilitación municipal, tengo que hacer una serie de trámites que son bastante engorrosos, y por ahí no empiezo a facturar inmediatamente. O solamente tengo gastos. O inclusive, tengo ingresos y prácticamente ningún gasto. Tengo la extraña jurisdicción que estoy pretendiendo habilitar sin ingresos grabados. Por lo tanto, no hay potestad fiscal. Tampoco tengo gastos, ni de escasa ni de significativa evidencia, digamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me dice para este caso? Para que no se distorsione nada, me dice claramente el artículo 77. En este caso, usted lo que tiene que hacer es acreditar que durante 90 días tuvo ingresos y gastos en esa extraña jurisdicción. Ahora bien, ¿a qué tipo de ingresos y gastos se refiere? A todos, a cualquiera. Solamente los referidos a la actividad que tiene que ver con esa extraña jurisdicción en la que se produce el inicio de la habilitación, no, cualquier tipo. ¿Qué pasaba antes de que se incorporara este artículo 77 en la resolución pertinente que recién leímos? Que no quedaba claro. Que se daban los casos o los supuestos en los que por ahí, como bien les decía, no había gastos o habían ingresos de escasa significación o gastos de escasa significación. ¿Y por qué pasa esto? Porque ustedes, esto me parece que hay que encender o no, no sé cómo se hace. ¿Está encendido? ¿Van a ver los chicos a distancia? Ah, perfecto. Gracias. Los 90 días. Tengo que acreditar, perdón el ruido, tengo que acreditar por 90 días que hay ingresos y gastos en esa extraña jurisdicción. ¿Para qué? Porque el inicio de actividades que importa, siempre recuerden, extraña jurisdicción, que me habilita el concepto solamente para sujetos que liquidan por el artículo 2, régimen general. ¿Qué me genera? Una base imponible nueva. ¿Y qué vengo haciendo yo en el caso 2? No en el caso de que yo soy sujeto pasivo por ingresos brutos de emisiones y abrí esas dos sucursales en Chaco y Corrientes, sino ya soy sujeto del convenio. Ya tengo coeficiente unificado de acuerdo a lo que vieron con Caravena en la clase anterior. Esa base imponible que habilita a la extraña o a las extrañas jurisdicciones van a tener que ser imputada a esas jurisdicciones. ¿Cómo? Al 100%. O sea que van a tener coeficiente 1. Y el problema es hasta cuándo voy a tener que utilizar el coeficiente 1. ¿Hasta qué momento voy a tener que atribuir a la o las extrañas jurisdicciones el 100% de base? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué me dice la primera parte para el supuesto que leí del 77? Usted haga la atribución del 100% y espere que se produzca ¿qué? El cierre de los estados contables. ¿Cuál? El estado de resultados. ¿De cuándo? Del cerrado en el año calendario inmediato anterior. Entonces ahí usted está en condiciones de poder armar para esa extraña jurisdicción un coeficiente que también forme parte de la torta de las otras jurisdicciones que tenían coeficientes. ¿Está claro? Ahora bien, si usted resulta ser que los ingresos y gastos por esos 90 días no son significativos, no son representativos o no los tiene, ahí sí, la encrucijada a resolver es, no tengo datos para esa extraña jurisdicción, no tengo información. Entonces ahí sí usted siga atribuyendo el 100% de base coeficiente 1 hasta que suceda en el año siguiente el cierre de conformidad a lo que dice el artículo 5 del convenio. Recuerden siempre, el artículo 5 es el que me establece de dónde surge la información y qué es la información de base que yo voy a utilizar para hacer la aplicación de, primero, atribuir ingresos, segundo, atribuir gastos y tercero, determinar el coeficiente unificado. ¿Está claro? Sí.
y gasto. Exactamente. Exactamente. Siempre recuerden lo siguiente, chicos, y no se van a equivocar nunca. El año calendario, el que nosotros usamos, el gregoriano, que va del 31 de diciembre, es que coincide con el año fiscal o con el periodo fiscal. Siempre. El problema es que si yo no llevo estados contables y solamente soy una empresa unipersonal, o hago cerrar mis estados contables, cosa poco probable, al 31 de diciembre, el problema es cuando cierra en un periodo distinto. Cierra en febrero, cierra en junio, cierra en agosto, cierra en septiembre. Entonces ahí es donde yo me tengo que ubicar en el tiempo con los cierres, acordándose siempre, y no se van a equivocar nunca, el año fiscal coincide con el año calendario. Ingresos brutos es lo que estamos liquidando en todas esas jurisdicciones. Y porque hay ingresos grabados, la torta se reparte entre todas las jurisdicciones que forman parte de ese proceso, que es inescindible, en lo económico, en lo industrial, en lo que fuere. ¿Está claro? Entonces, así nunca se van a equivocar. Ubíquense siempre. Año calendario es el periodo fiscal. Ingresos brutos se liquida por anticipos y se hace una declaración jurada en la jurisdicción de emisiones y generalmente en todas las otras también, en el mes 12. ¿De qué año? Del año calendario que coincide con el año fiscal, o sea, en diciembre. Muchos datos. Señor. No. Información que surge de los estados contables cerrados en el año inmediato anterior. El año inmediato anterior es el calendario. Tu cierre de ejercicio, cuando no coincide con el 31-12, ahí es donde vos te tenés que ubicar. ¿Qué hacer? En el tiempo, después lo vamos a ver en práctico, vamos a hacer esto. Pero para anticipar. Y vayan haciendo, digamos, una suerte, no hay reglas mnemotécnicas, es una cuestión de razonamiento, pero les cuesta un montón. Esto. Tiempo. 01, 31, 12. Ese es el periodo fiscal. Vos podés tener acá un cierre. Ponele el 28-02. Entonces, esta información de los estados contables, donde lo que te interesa es solamente el estado de resultados, ¿cuándo lo vas a utilizar? Considerando el periodo fiscal que coincide con el año calendario. Y acá estás, por ejemplo, en el 2024. Y acá estás 31-12 del 2024. Y sigue el tiempo. Y sigue. Si vos querés liquidar, exacto, si vos querés liquidar el periodo fiscal correspondiente al año 2025, la información que surge de los estados contables que vas a utilizar va a ser del año calendario inmediato anterior. ¿Cuál es el año calendario inmediato anterior para el 2025? ¿O el 2023? Ahí está. Los 90, exactamente. Acá lo que tenés que hacer es esto, los 3 meses. Son los 90 días. Esos gastos o ingresos que tengan que ver solamente con la extraña jurisdicción. ¿Por qué? Porque puede pasar lo que dije recién al final del 77. Si usted no tiene gastos, siga tributando. Porque hay inicio. ¿Qué les hace el inicio? Habilitar el coeficiente 1. 1.000. ¿Se acuerdan? 100% de base a la extraña jurisdicción. Ahora bien, si usted no tiene esos gastos, siga utilizando hasta que se produzca alguno de los hechos del artículo 5º. ¿Está claro? Exactamente. O el año calendario que coincide con el año fiscal. Segundo, supongamos que usted tiene esa información, pero no le dio el tiempo para elaborar los coeficientes.
Porque todavía la Asamblea no aprobó los estados contables, no está aprobado el estado de resultados, que es una parte de los estados contables. Entonces, ¿qué te dice? Claramente, utilice los coeficientes, por más que tenga ingresos y gastos en esos 90 días, pero no los cerró, utilice el coeficiente determinado o que venía utilizándose en el año pasado, en el periodo fiscal anterior. Pero cuando llegue abril, como es provisorio, por enero, por febrero y marzo, en abril, acuérdense que la Asamblea aprueba los estados contables dentro de los cuantos días de cerrado los estados contables. 4 meses. Ahí tienen que estar aprobados, a como dé lugar. Ya tenés el estado de resultados ahí. Entonces ahí, enero, febrero y marzo lo hiciste de forma provisoria, en abril ya tenés los estados de resultados aprobados, los estados contables en realidad, por Asamblea, y ahí lo que haces es, con esos datos armás el coeficiente como una jurisdicción más, y haces el ajuste por la parte del provisorio, en más o en menos, a similitud de lo que hacíamos, ¿se acuerdan? En el crédito fiscal computado y el crédito fiscal, cuando hablábamos del tema del prorrateo, cuando hacíamos el artículo 13, el ajuste, en más o en menos. El exceso o el defecto. Era una estimación, exactamente. Ahora ya son datos reales que surgen de los estados contables cerrados y aprobados por Asamblea. No, por favor, para eso estoy. Lo vamos a ver en un práctico, vamos a ver todas las alternativas. Lo que yo quiero que entiendan es la mecánica y el por qué esta cosa que parece tan en abstracto. Y siempre recuerden, un sujeto que es solamente sujeto pasivo en ingresos brutos de una jurisdicción, que no liquida por convenio, situación A. Situación B, la otra, ya es sujeto de convenio y habilita nuevas jurisdicciones. Nada más. Bien, vamos al cese. Esto también tiene que ver con el artículo 14 y más o menos les expliqué de manera cordial, digamos, sin mucho tecnicismo, en qué consiste. Si logramos entender lo que es el inicio, lo del cese es una cosa que viene de taquito, viene fácil, digamos. ¿Por qué? Porque ¿qué les dice el artículo 14 en lo referido a cese de actividades? ¿Y qué ordena la Resolución General 17/24 desde el artículo no 71, sino del 77 al 79? Ahí les pido disculpas que no me lo cambiaron. Determinar que a los efectos de lo dispuesto por el artículo 14 en su inciso B, voy a leer primero el B, chicos, porque no lo leímos, disculpen, así se ubican en la normativa. Vamos al convenio, ¿sí? No a la resolución. Vamos a leerlo y ahí lo vamos a desgranar. Inciso B, cese. En los casos de cese de actividades de una o varias jurisdicciones, los contribuyentes o responsables deberán determinar nuevos índices de distribución de ingresos y gastos conforme al artículo 2, los que serán de aplicación a partir del primer día del mes calendario inmediato siguiente a aquel en que se produjere el cese. Los nuevos índices serán resultantes de no computar para ese cálculo los ingresos y gastos de la jurisdicción en que se produjo el cese. En el ejercicio fiscal siguiente al del cese, se aplicará el artículo 5º, prescindiéndose del cómputo de los ingresos y gastos de la o las jurisdicciones en que se produjo el mismo. Sin ninguna complicación. De acuerdo a lo que les dije. Cese de actividades significa que no hay potestad fiscal del fisco porque no hay ingresos grabados. El cese significa la inexistencia de actividad grabada por ningún concepto. Si yo tengo una actividad principal y tengo varias actividades conexas, como les dije al principio de la clase, y doy de baja alguna actividad conexa, eso no significa que hay cese en la jurisdicción, porque se siguen generando igual ingresos grabados. Claro, el cese tiene que ser total, no tiene que haber materia imponible, no tiene que haber hecho imponible susceptible de potestad fiscal para esa jurisdicción. ¿Y qué pasa con eso? Que el cese significa dar de baja técnicamente o en palabras sencillas a la jurisdicción.
Por ejemplo, estamos en Misiones, Corrientes y Chaco. Por el motivo que sea, doy de baja la jurisdicción de Chaco. Me quedo con 2. Entonces, la jurisdicción de Chaco, por el régimen general del artículo 2, recuerden, esto se aplica solamente para los que van por el artículo 2, no por los regímenes especiales, salvo la excepción del artículo 13, cuando tenga que atribuirse por artículo 2 el primer párrafo del 13 y el segundo párrafo del 13, no mera cosa. Entonces, hecha la aclaración del recordatorio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cruz a la jurisdicción de Chaco, donde doy de baja la actividad. Entonces, me voy a quedar con 2 jurisdicciones. Lo que tengo que hacer es, esa torta que la dividía en 3, ahora la tengo que repartir en 2. Y por ende, lo que tengo que hacer es un recálculo. ¿De qué? De coeficientes. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Se hace de 2 formas. Con los coeficientes o con los ingresos y gastos. Lo correcto es ingresos y gastos. Lo que voy a hacer es un nuevo coeficiente para esas 2 jurisdicciones que quedan. Recuerden, di de baja Chaco, me quedan Corrientes y Misiones. Un nuevo coeficiente. ¿Qué trámites se deben cumplir? Primero, fundamental, cese total de actividad grabada en la jurisdicción que se está dando de baja. Segundo, haberse cumplido la tramitación administrativa correspondiente en la que yo comunico formalmente que voy a dar de baja a mi empresa en esa extraña jurisdicción. En rentas, en la municipalidad, en todos los organismos de recaudación provinciales. Recuerden que estamos liquidando ingresos brutos. ¿Y desde cuándo se empieza a aplicar? Desde el mes inmediato siguiente a aquel en que se cumplió el trámite administrativo, o sea, la cuestión comunicacional a nivel administrativo, que me habilita a qué, y me obliga, mejor dicho, a hacer un nuevo coeficiente con las restantes jurisdicciones que sí van a tener materia grabada y que obviamente se van a beneficiar, porque en la medida que dé de baja una jurisdicción, la torta a repartir se agranda, porque el coeficiente en la proporcionalidad entre las 2 va a ser mayor, porque ya no va a estar Chaco. ¿Quedó claro? Y todo lo que tiene que ver en el artículo 24 de la resolución 17 del año 24, me interesa que lo apunten como dato para tener en cuenta al momento de los prácticos y al momento de el desarrollo. ¿Qué son los gastos de escasa significación? Se entiende por gastos de escasa significación a todos aquellos que en su conjunto no superen el 10% del total de gastos computables del período y cada uno individualmente no represente más del 20% del citado porcentaje. 10 un tope, 20 el otro. ¿Cuál es la base para considerar si es o no de escasa significación? Los gastos computables establecidos para el régimen del artículo 2 de conformidad al artículo 3. ¿Se acuerdan? Bien. Vamos a los regímenes especiales. Seguramente en la clase del contador Carabén, cuando dio el inicio del convenio, les hizo una clase magistral explicándoles el porqué de la generación de este acuerdo entre todas las jurisdicciones del país para un mismo concepto que se liquida, que es ingresos brutos. Y seguramente lo dijo, o lo dijo subrepticiamente, o quizás dio la afirmación de lo siguiente. Cuando yo me encuentro frente a una actividad desarrollada en más de una jurisdicción, lo que tengo que analizar con el cliente, ¿qué es? ¿Cuál es la actividad que desarrolla? ¿Cuál es su actividad principal? ¿Cuáles son las actividades conexas o cuáles son las actividades complementarias? ¿Por qué es fundamental eso? Eso lo van a ver cuando se sienten a hacer el parcial, cuando se sienten a hacer los prácticos como hacían en IVA. Ustedes determinaban, bueno, qué actividad es, está alcanzada, está exenta, hay algún tipo de problemas con la alícuota es diferencial, en más o en menos, ¿se acuerdan de eso? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Con la diferencia de que acá hay mucha interpretación, y entonces ese es el problema para los chicos que por primera vez cursan la materia. Que al haber tanta interpretación hay muchas
muchas resoluciones de la comisión arbitral y de la comisión plenaria, que son los que resuelven los casos conflictivos y determinan una suerte de no Superior Tribunal de Justicia ni Corte Suprema, porque es administrativo, aconsejando frente a los planteos que hacen las jurisdicciones o los planteos que hacen los contribuyentes, los criterios a seguir para atribuir base. Porque ¿qué es lo que pretende cada jurisdicción? Llevarse la mayor parte de la torta. ¿Qué es lo que hace el contribuyente? Tratar de pagar lo menos posible. ¿Y eso está mal? No, es parte del negocio. Esto es plata, chicos. Entonces, cuando ustedes tienen el contribuyente, que a primera vista dicen, che, tengo más de una jurisdicción que este contribuyente desarrolla una actividad grabada por ingresos brutos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Detalles, contratos, todo lo que tiene que ver con las cuestiones jurídicas y legales para poder entender qué es lo que hace el contribuyente. A partir de ahí, ¿qué hago? Lo primero que tengo que hacer es verificar si por alguno de los datos que tengo, por los dichos o por los antecedentes que me trae el contribuyente, ese contribuyente hace una actividad comprendida dentro de los regímenes especiales, del 6 al 13. Y si yo no lo puedo encuadrar en alguno de los regímenes especiales, recién por descarte o de manera residual, activo el régimen general del artículo 2. Esa es la manera de que tributariamente como futuros profesionales y como cursantes de la materia tienen que hacer como primer paso. Y no se van a equivocar. ¿Está claro? Entonces, determino que el contribuyente hace miles de actividades. Pido los antecedentes, lo leo y lo releo. Desguazo el cliente, el contribuyente que tengo que resolver para el parcial. Y determino, che, a ver, ¿se encuadran algunos de los regímenes especiales del 6 al 13? Sí, no, puede ser, dudo. Si no lo puedo encuadrar, voy directamente al régimen del artículo 2. Entonces, en la doctrina lo que se dice es que el artículo 2 o el régimen general actúa de manera residual. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que hacer es tratar de encuadrar la actividad del contribuyente dentro de alguno de los regímenes especiales. Si no lo puedo hacer, caigo en el artículo 2. Hay una discusión, Buligoni que ya falleció, un maestro de todo lo que tiene que ver con convenio, un señor que falleció hace 4 o 5 años, tuvimos el gusto de escuchar sus clases magistrales, no está de acuerdo con eso, no estaba de acuerdo con eso. Entonces hay otra postura que dice, no es que actúa de manera residual, actúa de manera complementaria. Pero bueno, son los chiches, los detalles, las cosas lindas que en la discusión doctrinaria van a encontrar. Para nosotros el razonamiento es el concepto residual. Queremos darle una cosa menos agresiva como residual en detrimento de, bueno, es complementario. Pero esas son las dos posturas, no hay otra. Es lo que tienen que entender para liquidar convenio multilateral. Y dentro de los regímenes especiales tenemos el artículo 6 al artículo 13. Ahí encuentran de todo. Y vamos a empezar a desgranar cada uno de ellos. El artículo 6 tiene que ver con una actividad muy especial que se vincula con las construcciones. Vamos al convenio. En los casos de actividades de construcción, dice el convenio, incluidas las de demolición, excavación, perforación, etc., los contribuyentes que tengan su escritorio, oficina, administración o dirección en una jurisdicción y ejecuten obras en otras, se atribuirá el 10% de los ingresos a la jurisdicción, donde esté ubicada la sede indicada precedentemente y corresponderá a la diferencia, o sea, el 90% de los ingresos a la jurisdicción en que se realicen las obras. No podrá discriminarse al considerar los ingresos brutos importe alguno en concepto de honorarios a ingenieros, arquitectos, proyectistas u otros profesionales pertenecientes a la empresa. Hago el resumen. 90, ¿qué hace el artículo 6? Dice, señor, si usted está dentro del régimen especial de construcciones, vamos a ver cuál es el alcance, usted tiene que atribuir la base en base a porcentajes tabulados. Un 90% a la jurisdicción en la que está la obra y un 10% en donde está la administración. Para eso vamos a utilizar el artículo 48, 49 y 50 de la Resolución General 17 del año 2024.
Volvemos de nuevo a avanzar. RG 17, artículo 48, 49 y 50. ¿Qué es lo que hace esta resolución? Viene a aclararnos esa cosa tan genérica que tiene el convenio. Y me dice, las empresas de construcción que tengan su administración o dirección, escritorio o oficina en más de una jurisdicción, deberán asignar el 10% de sus ingresos según lo establecido en el artículo 6, en función de los porcentajes que surjan de considerar la totalidad de los gastos de la administración y dirección que sean efectivamente soportados en cada una de las mismas, en la que se desarrollan tales actividades. Eso por un lado. El 49, a los fines de lo que debe entenderse como escritorio, sede o demás, empieza a hacer una serie de discriminaciones. 48, 49 y 50, que es lo que pretendo explicarles ahora. ¿Cuál es el concepto de construcción? Y aquí viene un error en el que siempre incurren. Hoy por el frío siempre trato de dar buenas clases, por ahí me salen bien o por ahí no, pero hoy estoy como muy empático. Críticas que hacen en el examen. Se sientan, regímenes especiales, sí. La señorita está muy nerviosa, empieza a hablar y me dice, artículo 6, 90%, 10%, listo, terminó. ¿Qué más, señorita? ¿Qué más, señor? Y ahí terminó. Y no me explican lo que es el alcance de construcción, no me implican lo que es sede o escritorio, no me explican qué es administración, cuando tienen todo el material. Entonces pues dicen, no, me preguntó y ya, lo esto, lo otro, todo lo que dicen. Y bueno, pero usted no dijo, usted no demostró en ese momento. ¿Estaba nervioso? Sí, todos pasamos por lo mismo. Yo también fui estudiante. Pero te faltó el centavo para llegar al peso, o más que el centavo. Entonces, expliquen, porque tienen todo el material disponible. Entonces, no se sienten y digan, para construcción esto, para seguros esto, para el artículo 13 esto. No, expliquen. Ustedes tienen que hacer lo que yo estoy haciendo ahora. Yo para poder venir a darles la clase, trato en lo posible de ser lo más claro con ustedes. Saco apuntes, esto, lo otro, vuelvo a estudiar, voy para atrás, me hago la autocrítica. Eso tienen que hacer cuando presentan el final. Dicho esto, por la empatía que tengo hoy, que siempre los voy a ayudar, siempre, sean vivos, sean pícaros. Ustedes se están vendiendo, esto es marketing. Convénzanme a mí de que estudiaron. De la otra manera, no me voy a quedar con eso. Y ahora sí vamos a, ¿qué se debe entender por construcción? Cuando habla de construcción, el régimen especial del artículo 6 se refiere a todo tipo de obra, mejoramiento, que se hace sobre el suelo y que implica una permanencia en el tiempo. Entonces, claramente, cuando hablo de que tiene que haber una adhesión a ese suelo, tiene que haber una obra, tiene que haber una mejora, pueden ser excavaciones, el concepto se dispara ampliamente. Entonces caemos en que, ¿de qué manera vamos a obtener o vamos a conseguir una obra que quede adherida al suelo? Que puede tener carácter de inmueble como tal o inmueble por accesión. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en base imponible lo que eran los inmuebles por accesión? Aquello que yo no podía separar del suelo y que cuando vendía la propiedad, ¿se acuerdan? Las aguadas, los galpones, ¿se acuerdan de todo eso? Bueno, acá también corre lo mismo. Son obras que sobre inmuebles se hagan independientemente del carácter que tengan para el responsable y que importan disparar la aparición de varios profesionales, así como los contadores, aparecemos acá para liquidar impuestos. En este caso en construcciones aparecen ¿quiénes? Los ingenieros y los arquitectos. Y una infinidad de otros que pueden aparecer de acuerdo a las modalidades de contrato que hay. Entonces, construcción es un concepto amplio que exceptúa claramente de ese plano, digamos, todo lo que tenga que ver con construcciones de buques. Lo que es construcción de buques, como no está adherido al suelo, no es construcción de acuerdo a lo que establece el artículo 6 como regímenes especiales. Lo vamos a ver. Primero quiero que entiendan esto. ¿Qué tareas o actividades se vinculan, digamos, con esta cosa de hacer algo sobre el suelo, digamos? Distintos tipos de actividades. Por ejemplo, lo dice ahí
el 48, el 49 y el 50. Excavaciones, demoliciones, preparación de terreno, perforación, todos esos conceptos son construcciones. No es solamente la obra que uno dice, no, hago una casa, no hago una autopista, no hago una ruta. Sí, lo son también, pero es amplio el concepto. Entonces, también incluye a todos los honorarios que por tal concepto perciban los profesionales intervinientes, los ingenieros, los arquitectos y todos los profesionales inherentes a la misma. Ahora bien, si ustedes tienen una duda frente a el planteo de si será o no una construcción, salvo la creación de buques, siempre tienen que regirse por el principio de la realidad económica. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de IVA para los que por primera vez cursaron este año la materia? Y hablábamos del principio de la realidad económica para el caso de leasing sobre inmuebles. Bueno, ese principio es rector. ¿Qué les debe indicar el principio de la realidad económica? Si tienen una duda, pedir todos los antecedentes, todos los contratos, todo el tipo de prestación que tiene que ver con algo que a ustedes les trae una duda si es o no construcción. Entonces se van a regir por ese principio de realidad económica, pidiendo todos los antecedentes legales. ¿Qué tipo de actividades entonces vamos a tener concretamente en lo referido a construcciones? Acá borré esto. Vamos a tener actividades que son conexas, actividades que son preparatorias, y 3 actividades que son complementarias. ¿Cuáles son las actividades conexas? Son las que están relacionadas con la propia construcción. ¿Cuáles son las actividades preparatorias? Son las tareas de disposición. ¿Y cuáles son las complementarias? Son las que importan un perfeccionamiento. O sea, es tarea o tareas de accesorias que permiten terminar o llegar al final de la construcción. Ahora bien, estas 3 determinan, bajo el formato que sea en la prestación, que hay una construcción. Pero el convenio dice, ¿cómo debe atribuir usted la base imponible? E incorpora el concepto de sede. ¿Se acuerdan? 90% y 10%. ¿Qué se entenderá por sede? El lugar en el que tiene la oficina el contribuyente o responsable, o su escritorio. Pero cabe la posibilidad de que existan más de una. ¿Por qué razón? Porque tiene a lo mejor la administración en donde hace toda la parte de administración general, donde está el contador y están los abogados, donde firman los contratos, donde se liquidan los sueldos, donde se liquidan los impuestos. Eso es una administración. Pero puede haber más de una. En otra puede tener, por ejemplo, como sede administrativa del directorio, el lugar en donde se reúne el directorio, donde se reúne la asamblea, y puede tener como tercera alternativa un escritorio por cada obra, porque a lo mejor tiene un escritorio en Corrientes para las obras de Corrientes, otra en Misiones y otra en Chaco. La combinación es infinita, entonces ojo con eso. Es por eso que el artículo 48, cuando les aclara que se los leí en términos generales, lo que va a expresar es, tengan cuidado cuando se presenta más de una de estas posibilidades. Y al respecto, el convenio resuelve la cuestión de cómo vamos a distribuir esos 2 porcentajes que parecen muy fáciles, 90 por un lado y 10 por el otro, de qué manera lo voy a hacer.
Y se agrava, aún más cuando entramos en el tema de una actividad muy especial o un caso especial que tiene que ver con el tema de los corredores viales. Está previsto en el artículo 44, 45 y 46 de la RG 17 del año 2024. Y ahora van a darse cuenta por qué. Establecer que las empresas concesionarias de corredores viales, en la medida en que la obra involucre a más de una jurisdicción, deberán distribuir los ingresos brutos derivados de su actividad de conformidad a los regímenes establecidos en el 6 y 2 del convenio. O sea, por el especial del 6 y por el artículo 2, régimen general, aplicando para ello la metodología que se dispone en los artículos siguientes. Los ingresos derivados del cobro de tarifas de peajes, al igual que los subsidios que perciban en compensación por la diferencia de tarifa, deberán ser objeto del tratamiento indicado en el artículo 6. Solamente eso por el artículo 6. A los fines de la distribución de lo que dice el artículo 6, el 90% de los ingresos atribuibles a las jurisdicciones en que se realizan las obras corresponderá a la aplicación del artículo 2. Vale decir, lo que ustedes van a tener que hacer es lo que dice el inciso A y lo que dice el inciso B. ¿Qué dice el inciso A? Para la determinación del coeficiente de ingresos, los kilómetros del corredor vial habilitado que atraviesa cada jurisdicción. Y B, para la determinación del coeficiente de gastos, o sea, tienen que conseguir obtener un coeficiente de ingresos y un coeficiente de gastos. ¿Cómo hacen para obtener el coeficiente de gastos? Deberán tomarse aquellos propios de la actividad, no debiendo computarse los gastos de administración. Asimismo, deberá incluirse a los fines del citado cálculo el importe de las amortizaciones, de las inversiones realizadas, imputables a cada jurisdicción en cada periodo fiscal, las que deberán establecerse en función de la vigencia estipulada en los respectivos contratos de concesión de obra pública. Vale decir, ¿cuál es la figura, fíjense, que se dispara con el tema de la construcción? Habíamos dicho que todo lo que tenga que ver con construcción de buques no es construcción. Este es el caso típico de las empresas que hacen una obra pública en más de una jurisdicción, tiene que ver con las autovías o las autopistas, lo conocemos acá, la ruta 14 es el caso típico, la ruta 12 acá en el interior de la provincia de Misiones, también es otro caso, y que en compensación por la obra ejecutada en favor de ese concesionario, el Estado lo que hace es pagarles con lo que van a cobrar estableciendo una tarifa de acuerdo al contrato, por un canon por determinado tiempo, para que de esa manera la obra se financie sin poner plata por parte del Estado, provincial, nacional o lo que fuere. Entonces, el peaje es la manera en que recupera el valor de la inversión con la ganancia correspondiente, o el canon que en definitiva firma el concesionario con el Estado nacional o provincial. Entonces, en ese caso, ¿hay construcción? Sí. ¿Hay régimen especial previsto por el artículo 6? Sí. Y se genera por el tipo de actividad una situación muy particular, en la que yo voy a tener que determinar, por un lado, un coeficiente de ingresos y un coeficiente de gastos, con una metodología particular para ingresos y para gastos, deduciendo para gastos determinados conceptos, para poder llegar a ¿qué? A hacer la atribución que la normativa en términos generales me dice 90 y 10. Pero ojo, como tengo una empresa constructora que ejecuta una obra vial donde el Estado le dio la concesión por un tiempo determinado y pretende pagar vía el peaje, incluida la ganancia del concesionario por un determinado tiempo y que generalmente se prolonga en el tiempo. Vieron que ahora, por ejemplo, si ustedes van a Buenos Aires por la ruta 14, se cayeron todos los contratos y no se renovó. Además que son un desastre las rutas. Bueno, ese caso es el particular. Ahora se van a abrir el trámite licitatorio, contabilidad pública, licitación pública, generalmente es nacional o internacional, y ahí entra a jugar, ¿qué cosa? Los posibles oferentes van a ser empresas que van a tener que liquidar por convenio multilateral bajo el régimen del artículo 6, construcciones. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Construcciones? Como uno tiene la idea de que construcción es una obra, hace una casa, hace un edificio, hace una obra en general adherida al suelo, pero no con esas características. Pues no, es régimen general del artículo 6. Al respecto, me interesaría que lo anoten, el caso Virgen de Itatí, Cousa,
comisión arbitral, es un caso que fue resuelto. Caso, esto lo sacan de la comisión arbitral o de la plenaria también, pero esto es de la comisión arbitral. Caso Virgen de Itatí, Covisa. Esto es comisión arbitral. CA. Les hago una apretada lectura. (7:34). Virgen de Itatí, COPSA. La comisión arbitral analizó el contrato mediante el cual la empresa concesionaria se obligaba a la realización de mejoras, ampliaciones, remodelaciones, conservación, mantenimiento, explotación y administración de un corredor vial mediante el cobro de tarifas de peajes y concluyó que el objeto de dicho contrato resultaba comprendido en el régimen del artículo 6. O sea, hubo una discusión con las jurisdicciones en donde se hacía la obra y la comisión arbitral, por este caso, reitero, Virgen de Itatí, COVSA, C-O-V corta S-A, Corredores Viales S.A., estableció de que había que liquidar por el régimen especial del artículo 6. Ese es el antecedente que viene a aclarar la resolución general que acabamos de leer. Y establece la manera en que habrá de distribuirse y demás. ¿Está claro? Vamos al caso de entidades de seguro, capitalización y ahorro, entidades financieras no bancarias, que establece el artículo 7 del convenio. Vamos al convenio. En los casos de entidades de seguros, de capitalización y ahorro, de créditos y de ahorro y préstamo no incluidas en el régimen del artículo siguiente, cuando la administración o sede central se encuentre en una jurisdicción y se contraten operaciones relativas a bienes o personas situadas o domiciliadas en otra u otras, se atribuirá a esta jurisdicción el 80%, tabula con el 80, no con el 90, de los ingresos provenientes de la operación y se atribuirá la diferencia, o sea, el 20, a la jurisdicción donde se encuentre situada la administración o sede central, tomándose en cuenta el lugar de radicación o domicilio del asegurado al tiempo de la contratación en los casos de seguros de vida o de accidentes. Vamos a ver cuál es el alcance de todo esto. Tabula entonces, un 80 y un 20. Y vamos a ver cuál es el alcance. ¿A qué tipo de sujeto se está refiriendo el artículo 7? Básicamente, todo lo que tenga que ver con entidades de seguros, dice el artículo 7, pero también debe asimilarse o incluirse a las compañías que hacen reaseguros. Ustedes ya estudiaron instituciones financieras o lo deben estar manejando mejor que yo. Cuando hablo de seguros me refiero a toda la actividad aseguradora, con lo cual tengo que incluir las que hacen reaseguros también. Cuando hablo de empresas que hacen capitalización, crédito, ahorros y préstamos, me estoy refiriendo a técnicamente las AFJP, es decir, las de capitalización y ahorro. Los famosos seguros de vida o muerte. Cuando hablo de empresas que otorgan créditos, no me estoy refiriendo a las entidades incluidas en la Ley de Entidades Financieras, sino al prestamista común. No la entidad bancaria que se rige por la Ley de Entidades Financieras. Estoy o debo incluir, y no lo dice porque el convenio multilateral es muy antiguo, lo que técnicamente todos usamos y no nos damos cuenta, que son las tarjetas de crédito. Las administradoras de tarjetas de crédito son conceptos equivalentes a esas empresas que otorgan créditos, que no están incluidas dentro del régimen de la Ley de Entidades Financieras.
Ustedes habrán escuchado la competencia que hay en ese sentido con una famosa empresa que es Prisma, la que lleva el manejo de todas las tarjetas de crédito, Visa y Mastercard básicamente en la Argentina. Y la competencia feroz que se desarrolla o sigue estando con las fintechs más importante que es Mercado Libre, que ahora ya pidió autorización al Banco Central para ser un banco. A ese tipo de instituciones es un sujeto que debe liquidar por el artículo 7. Las administradoras de tarjetas de crédito. Y por último, todo lo que tenga que ver con empresas que se dedican al ahorro y préstamo. No estoy hablando del prestamista, no estoy hablando de una empresa que no está regida por la Ley de Entidades Financieras. Estoy hablando de algo muy conocido por nosotros, que por eso me interesa que lo entiendan y lo traigamos a la realidad. Uno paga un círculo cerrado para tener el autito, el primer autito 0 kilómetros, o el auto caro 0 kilómetros, no viene al caso, en los círculos cerrados de los planes de ahorro. ¿Se acuerdan cuando vimos en IVA qué pasaba, si ese era un concepto financiero, si estaba grabado o no? Bueno, me estoy refiriendo a eso, a los planes de ahorro cuyo objetivo es la obtención de un 0 kilómetro en un círculo cerrado. A ese tipo de sujetos y para ese tipo de sujetos también corresponde la aplicación del artículo 7 en cuanto a la liquidación de regímenes especiales con el 80 y el 20%. ¿Qué más tenemos que incorporar, además de los reaseguros, en las empresas de seguro o en la actividad de seguros en general? Todo lo que tenga que ver con las actividades que desarrollan los productores. Cuando ustedes tienen un auto, una lancha, un avión, una avioneta, cualquier bien registrable, todos tenemos un productor. Ese productor, por sus actividades que representa a Zurich, que representa a Sancor, que representa a la compañía que sea, ese productor por el desarrollo de su actividad también está incluido dentro del régimen del artículo 7. Todo lo que tenga que ver con asesoramiento en materia de seguros y reaseguros. Todos los intermediarios en la actividad referida a seguros y reaseguros. ¿Cuál es el intermediario más frecuente además del productor? El perito. ¿Se acuerdan cuando vimos en IVA el tema del perito? Cuando se producía una situación cubierta por el seguro y se entregaba como parte ese bien que tenía un valor neto residual. Bueno, me estoy refiriendo a ese personaje, que es el perito, y las liquidaciones que haga el mismo. Entonces, para el caso de compañías aseguradoras y de reaseguro, ¿qué es lo que va a estar grabado por el artículo 7? Lo que ustedes estudiaron en instituciones económicas como prima, ¿se acuerdan? No vamos a volver para atrás porque teóricamente deberían saberlo. Esa es la materia grabada, esa es la base imponible. Tomando la prima que está grabada, el 80% de la misma se atribuirá al lugar en el que esté radicado el bien o la persona, la cosa o el bien asegurable. Y el 20% se destinará de acuerdo a donde está la administración o la sede de la administración. ¿Qué pasa con los productores y asesores? ¿Cuál es la materia grabada? No es la prima, porque no es una compañía, es un productor. ¿Cuál es la base imponible? La que surge de la factura que emite el productor. El porcentaje es exactamente el mismo, 80 y 20. Nada más que la base no es la prima, es la factura. ¿Qué pasa con los intermediarios? ¿Cuál es la materia grabada? El monto de la factura. Los porcentajes son los mismos. Lo mismo pasa con los auxiliares y con los peritos. Por cada factura que emiten, esa es la materia grabada o ingreso grabado sujeto al régimen especial del artículo 7. Vamos al artículo siguiente, al artículo 8. Acá nos vamos a separar de lo que es
el artículo 7 por una razón muy sencilla. ¿Qué dice el artículo 8 en el convenio? Todo aquello que no está previsto en el artículo 7 y que esté regido por el régimen de la Ley de Entidades Financieras cae en el 8. Por lo tanto, ¿qué me ordena el 8? Vamos al convenio. En los casos de contribuyentes comprendidos en el régimen de la Ley de Entidades Financieras, cada fisco podrá gravar la parte de ingresos que le corresponda en la proporción de la sumatoria de los ingresos, intereses pasivos y actualizaciones pasivas de cada jurisdicción en la que la entidad tuviera casa o filiales que estén habilitados por la autoridad de aplicación respecto de iguales conceptos de todo el país. Se excluyen los ingresos correspondientes a operaciones realizadas en jurisdicciones en las que las entidades no tuvieran esas casas o filiales habilitadas, los que serán atribuidos en su totalidad a la jurisdicción en que la operación hubiere tenido lugar. Acá no voy a entrar a explicar cómo se determina la base. Claramente son ingresos, intereses y actualizaciones pasivos, no son los conceptos activos que maneja la entidad. Tiene que estar regida por la Ley de Entidades Financieras y al respecto a la Resolución General 17 del año 2024 se refiere, vamos a la misma, a la manera en que, como vimos con los otros regímenes, tenemos que hacer esa atribución desde el 58. Entidades financieras. A los efectos de la sumatoria prevista en el artículo 8 del convenio, deberán tenerse en cuenta las siguientes especificaciones. Ahí hay una cantidad de conceptos técnicos que no vienen al caso de estudiarlos porque en la práctica no lo vamos a dar, es simplemente una mención genérica. No me interesa entrar en detalle porque esto es realmente una subespecialización dentro de la tributación para poder entender. O sea, uno tiene que trabajar exclusivamente con entidades financieras para poder entender esta terminología. Y no es el caso. Simplemente con que sepan esto es suficiente. Pero sí quiero incorporar algo porque vieron que el convenio, ni yo había nacido en esa época, y ustedes menos, es muy antiguo. Y la ley de entidades financieras ya regía en aquel momento. Pero por el avance de la tecnología, así como vimos en IVA para el primer parcial, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de cuestiones digitales no estaba previsto. Y hay un tipo de entidades que están regidas por el Banco Central de la República Argentina y que tiene que ver con los denominados bancos digitales, que más de alguno de ustedes seguramente lo usa, que son los bancos que no tienen presencia física, no tienen una entidad física a la que ustedes pueden ir al Banco Galicia, que está en la calle Félix de Azara. Van al Macro, que tiene sus distintas sucursales o la central frente a la Plaza 9 de Julio. Van al Francés, está sobre el Colón, sobre calle Colón, ¿sí? Esos bancos no. Los bancos digitales tienen una habilitación específica, trabajan a través de la web, online o a través de apps. Más de uno de ustedes seguramente tiene plata que saca, pone, va en un banco, lo saca. Ustedes que son jóvenes, los admiro, hacen eso prácticamente como un juego y hacen su diferencia. A esos bancos que son los digitales, que no es ilegal, que está controlado por el Banco Central, debemos incluir dentro del artículo 8. Vamos con esa aclaración al siguiente régimen. Transporte, el artículo 9. Vamos al convenio. En los casos de empresas de transporte de pasajeros o cargas que desarrollen sus actividades en varias jurisdicciones, se podrá gravar en cada una la parte de los ingresos brutos correspondientes al precio de los pasajes y fletes percibidos o devengados en el lugar de origen del viaje.
que vamos a tener que dilucidar qué es el origen del viaje y qué pasa con los denominados casos especiales. Fletes, muertos, gasoductos, energía eléctrica, agencias de turismo y transporte internacional. Cuando hablo de transporte, cuando el término se refiere a transporte, lo que está tratando de definir es algo que tiene un alcance muy significativo. No se está refiriendo al transporte en general, se está refiriendo en realidad a las empresas de transporte propiamente dichas, que desarrollan como actividad principal y actividades conexas a la misma el transporte de personas y de cargas, cobrando en consecuencia fletes de las cargas y tickets o pasajes para las personas. Ahora bien, cuando se redactó el proyecto, todo lo que es hoy una empresa de transporte era lo básico. ¿Qué era una empresa de transporte en esa época? Era simplemente el señor que tenía varios camiones, camionetas o camiones chiquitos, que desarrollaban el transporte de cargas interjurisdiccional y eventualmente podía hacer un transporte internacional. El señor, así como surgió Singer o cualquiera de las empresas o Crucero del Norte cuando recién surgieron, que tenía un colectivo que hacía transporte de personas de Posadas al interior o entre las ciudades más importantes del interior de la provincia, y después pasó lo que pasó. Creció como creció Crucero del Norte y tantas otras empresas por dar un nombre, lo estoy haciendo de manera coloquial. Pero nadie esperó o se pensó o imaginó lo que iba a pasar con las empresas de transportes en la actualidad. ¿Qué hace una empresa de transporte además de transportar carga? ¿Tienen idea ustedes del alcance de ese concepto? ¿Qué hace? Hace básicamente logística. Tiene depósitos, hace la guarda de stock, hace el control y monitoreo de las cargas, de las entregas, del mantenimiento, de la distribución. Hace, por ejemplo, logística en todo lo que tiene que ver con conservación de medicamentos para la industria farmacéutica, cadenas de frío. Todas esas tareas que no solamente tienen que ver con subir la mercadería o el producto al camión y después bajarlo, es logística. Y eso en su momento no existía. Entonces, esas tareas son complementarias. Y ahí viene la discusión. Cuando se redactó el convenio multilateral, era lo básico. Nadie imaginaba lo que iba a pasar. Nadie imaginaba lo que, por ejemplo, vemos hoy cuando uno va a una gran ciudad, inclusive lo vemos en Posadas, lo que sería el transporte de encomiendas de Andreani, por ejemplo. Lo que es la empresa Mercado Libre. Todavía en Argentina no, pero en Brasil ustedes van y uno puede comprar un auto, 0 kilómetros, y se lo entregan en su casa y se lo transportan en un avión. Hay toda una cantidad de actividades que tienen que ver con el transporte, con eso que en principio, en la década en que fue redactado el convenio, era algo básico. Nadie se imaginaba lo que iba a pasar. Entonces, ojo con eso. Hay que determinar, de acuerdo a la realidad económica, si realmente esas actividades complementarias o accesorias que derivan del transporte de carga verdaderamente son transporte o van por el artículo 2. Entonces, la idea en origen era que se pretendía grabar como premisa básica el origen del viaje. La jurisdicción, la ubicación geográfica del inicio de la carga del camión para el transporte de cargas era la jurisdicción que recibía la base imponible al 100%. Y se generaba generalmente lo siguiente: no siempre el camión que salía de Posadas, por decir a Corrientes Capital, volvía cargado. Entonces, flete muerto no es otra cosa que esa situación particular en la que el camión va cargado, pero vuelve vacío. Entonces, lo que se pretendía era, con la ubicación geográfica de la carga o del transporte de personas, en el caso este ya no se da de la misma manera,
era tratar de gravar siempre o atribuir base imponible al lugar de origen de la carga. En el caso de transporte de personas no, porque yo me voy a Buenos Aires y ese colectivo vuelve a Posadas, en cualquiera de las empresas acá locales, o el mismo avión, aerolíneas o Flybondi, cuando me tomo el transporte aéreo, va y vuelve. Siempre cargado, pero en el caso del transporte de cargas, no necesariamente. Ahí es donde surge el concepto de flete muerto. Entonces, para evitar eso, porque en aquella época pasaba, se trató de atribuir el 100% de la base imponible al origen del viaje. ¿Qué nos permite afirmar esto? ¿Qué tipo de actividades complementarias que podrían ser asimilables a transporte y considerando de que este régimen especial está previsto específicamente no a la actividad de transporte propiamente dicha, sino a las empresas de transporte? Podemos mencionar y analizar el contrato que tiene la empresa de transporte, si esas actividades complementarias son o no transporte. Por ejemplo, logística, lo que habíamos dicho, gestión de stock, mantenimiento online de las cargas, almacenamiento, pedidos online, distribución, gestión domiciliaria, etc. Todo esto deriva de una actividad propia de las empresas del transporte. Ahora bien, ¿todas son realmente transporte de cargas? Ojo, hay que ver. Ante la duda, si no lo puedo encuadrar, pregunto, ¿cuál es la modalidad? ¿Cuál es el contrato? ¿Qué es lo que tiene que hacer esa empresa? Si no me queda claro, sale de transporte y va por el artículo 2 del régimen general. Es decir, tengo el mismo razonamiento de los regímenes especiales cuando empecé a hablar de los mismos, actúa de manera residual. Ante la duda, analizo, pido el detalle de los contratos, de las formas en que se presta ese servicio, para ver si realmente tienen que ver con el transporte propiamente dicho o van directamente por el artículo 2. ¿Qué casos puedo citar para que lo miren? Es apasionante esto. Yo sé que para ustedes, pues yo también un alumno decía, me dice apasionante y yo me tengo que estudiar todos los casos y todos los palos y todas las... Sí, lo tienen que mirar para fijar un criterio, pero no vamos a ser tan malvados en preguntarles cosas retorcidas, ¿se entiende? Porque la realidad económica me indica distintos tipos de actividades y ante la duda el contribuyente patalea y dice, no, pará, no me cobres. No va por el artículo 9, va por el artículo 2 y la jurisdicción que se ve afectada recurre y entonces viene la comisión arbitral y resuelve a nivel administrativo y establece la interpretación. Ahora, hay infinidad de casos, hay infinidad de situaciones conflictivas que se resolvieron. Vamos a tratar dentro de los lineamientos generales de darles los que más se utilizan y los más lógicos. Los retorcidos no, porque también nosotros cuando vamos a sentarnos a resolver una cuestión con un cliente, tenemos que ver los antecedentes. Para eso está la profesión y seguramente nos veremos en algún curso o me llamarán por teléfono o harán una consulta como colegas para resolver una o tantas dudas que uno tiene cuando empieza la profesión. ¿Se entiende? Eso les doy mi palabra, digamos. ¿Qué tipo de situaciones puedo citar que me interesaría resuelto por la comisión arbitral? CA. El caso sí, con ese contra Autónoma de Buenos Aires, Cava. Caso muy importante. El mismo pero resuelto por la comisión CP plenaria. Acá la comisión arbitral dice una cosa y se recurre y la comisión plenaria da vueltas la torta, en parte. El mismo caso, Sideco contra Cava. Es la misma situación, 1 y 2, el mismo caso. Interpreta la comisión una cosa y la comisión plenaria dice, no señor, demos vuelta a la torta e interpreto de otra manera.
Y otro que tiene que ver con nosotros, pasó acá, Urbano Express, así es la empresa, el contribuyente, contra Misiones. También en la comisión arbitral. Sintéticamente, ¿de qué se trataba el caso Sideco? ¿Qué hacía este contribuyente? Era una empresa de correo privado o servicio postal. La comisión arbitral en el caso concreto de transporte Sideco concluye que la actividad de correo postal tiene características especiales que la diferencian del transporte del artículo 9. La discusión era si iba o no por el artículo 9, conforme las actividades conexas o complementarias a lo que entendíamos como transporte, ¿se acuerdan? Ya que existe una variada gama de servicios que prestan las empresas postales que exceden el simple acto de transportar la correspondencia. Por lo tanto, entiende que deben aplicarse las disposiciones del artículo 2. La arbitral dice, señor, no corresponde el artículo 9, corresponde la aplicación del régimen general. Eso es lo que sostiene, lo fundamenta, etc. Para la comisión arbitral, el referido artículo 9 es muy claro en cuanto a su referencia específica en el transporte de pasajeros y carga, siendo ambas modalidades diferentes al del correo privado, porque eso era lo que hacía y discutía Sideco, o servicio postal, toda vez que si bien la actividad desarrollada por la empresa implica transporte, una parte del servicio, esta tiene claras diferenciaciones previas y de destino, clasificación y distribución de la correspondencia con respecto al mero transporte. ¿Y qué pasa después? Se da vuelta la torta y dicen que por la comisión plenaria establece revocando la misma y sostiene la aplicación de lo dispuesto en el artículo 9. Entonces ustedes dicen, pero me van a dejar loco, uno dice una cosa, después... Bueno, finalmente lo que terminó ganando es lo que la plenaria, sería esto como la etapa final de la cuestión administrativa, ¿sí? La comisión arbitral resuelve una cosa y la plenaria dice otra cosa. Da vueltas la torta. ¿Y qué dice la comisión plenaria respecto al mismo? Sostiene que debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 9 del convenio. Dentro de sus fundamentos, escuchen lo que dice. El término transporte tiene una acepción más amplia que la mera acción y efecto de transportar o transportarse. De ello se infiere que la norma no ha querido referirse exclusivamente a sujetos que solo realicen el transporte de carga, con prescindencia de cualquier otra tarea o posterior con el fin de concretar el propósito principal. Y B, el transporte resulta el elemento esencial de la actividad tratada. Quiere decir que entiende de que esa actividad complementaria, o sea, no podría existir la accesoriedad del transporte de la correspondencia a cuestiones postales si no está antes el transporte. Es como cuando hablábamos, ¿qué está primero, el huevo o la gallina? Pero lo da vueltas. Y la comisión arbitral había dicho, no señor, corresponde a la aplicación del artículo 2. ¿Qué pasó concretamente? Se vieron beneficiadas las jurisdicciones en donde se producía el origen del viaje, porque corresponde aplicar el artículo 9. En lo que dice la comisión arbitral previamente dice, no, vamos por el artículo 2. Todas las jurisdicciones contentas porque había más para repartir de base imponible. ¿Se entiende? Hay una competencia de recaudación y hay una competencia también del contribuyente que lo que pretende es pagar lo menos posible. Termina ahí. Puede seguir, perdón, en el caso específico termina ahí. Después lo podés judicializar. Lo podés judicializar. Esto es una instancia que tiene que ver con el arreglo entre partes, jurisdicciones y contribuyentes en un ámbito, te diría como híbrido. Es como cuando estudiamos procedimiento tributario, cuando hablábamos del Tribunal Fiscal de la Nación, ¿se acuerdan? Que decíamos, bueno, la justicia administrativa, el presidente del Tribunal Fiscal lo elige el presidente, hay una comisión de un cuerpo formado por vocales en temas tributarios y en temas aduaneros. Acá es lo mismo. La comisión plenaria es una cosa, la comisión arbitral es la previa. La arbitral es primero y termina en la plenaria. Ese es el orden. Si vos no estás de acuerdo, recurrís a la plenaria y en este caso dieron vuelta a la torta. Pero si vos después lo querés judicializar, ya es otra cuestión.
sería una sede administrativa propia del convenio. Raro, pero existe. Claro, fíjate vos que en la comisión arbitral generalmente va el ministro de Hacienda, que es profesor nuestro, el contador Zafrán, que fue mi alumno también, va en representación de la provincia. Si él no va a su segundo, una persona que del área tributaria va a pelear por la provincia en discusiones que se arman. Las 24 provincias en la comisión arbitral tratan esos temas. Y sale una resolución y una interpretación. Y en la plenaria pasa lo mismo. O sea, todos estamos representados. Es como la facultad, digamos. Están ustedes, estamos nosotros, están los no docentes, están los tres, digamos, claustros. Y perdón, me estoy olvidando, ustedes van a ser futuros egresados, los graduados, los cuatro. Y se discute en el consejo directivo. Y cada uno patalea y pelea y discute y fundamentan y se resuelve y se vota. Acá pasa lo mismo. Sería como una instancia parecida o asimilable a una apelación, cuando alguien no está de acuerdo o no muy convencido después se lo vamos a dar, digamos, todo el tema del procedimiento interno, porque es parte del programa también. Pero es así, digamos, primero comisión arbitraria, y después, y después plenaria. Bien. ¿Y qué pasó con el tema de Urbano, que es lo que nos interesa acá de Misiones? La firma tenía como actividad principal la prestación otra vez de servicios postales. Creo que es la misma discusión, parecida, la cual consistía básicamente en la recepción, el transporte y la entrega de correspondencia, aplicando para dicha actividad las previsiones del artículo 9. Resolvió que era actividad especial, régimen especial del 9. Por su parte, el fisco de Misiones, o sea, nosotros, procedimos a reencuadrar la actividad de la empresa en el artículo 2, bajo el entendimiento de que la misma efectúa un servicio de logística de distribución de productos postales. ¿Y qué pasó? La comisión, en oportunidad de resolver, señala que el servicio de correos le corresponde al encuadramiento del artículo 9. Pero a la vez agrega que es indudable, bajo cualquier aspecto, sea como actividad complementaria o principal, que la empresa también presta servicios logísticos, puesto que desarrolla en la jurisdicción el manejo de carga, paquetería, micrologística, que a posteriori distribuye y en consecuencia esos ingresos corresponden a otras actividades que son distintas al transporte. Y como tal procede que se discriminen, conforme a los antecedentes del régimen general. Entonces, esto les genera, yo lo que quiero es que les dispare a ustedes el interés de poder leer, de fijar criterios en la posibilidad, es ahora, chicos. O sea, es como cuando estuvimos en la secundaria. Teníamos que leer, yo me acuerdo que no tenía memoria, entendía. Me hacían recitar cosas de el Miocid, por ejemplo. Y yo detestaba memorizar. No porque no tenía buena memoria, porque no me gusta esa cosa de repetir. Ustedes se van a dar cuenta que por ahí me dicen, ¿pero qué dijo? Y yo dije lo que dije. Voy a volver a decir lo mismo, pero con otras palabras. Me costaba mucho, pero todo es un proceso. O sea, en la secundaria, cuando yo daba literatura, tenía que aprender eso de literatura española. Y bueno, me sirvió. Y sí, algunas cosas me acuerdo todavía de memoria, pero es ahora. O sea, ahora están estudiando, ahora tienen todos los materiales, ahora tienen que rendir el parcial. La idea es impulsarlos a que lo lean. Después nosotros vamos a fijar criterios en la parte práctica de acuerdo a qué fallo, lo que dijo la comisión, o el caso tal o el caso cual. Vamos a fijar un criterio. Pero lo que tiene esta parte de la materia es la subjetividad en las interpretaciones. Pero siempre es una interpretación que tiene un sentido lógico y no busca perjudicarlos. El tema es que ustedes estudian mal. Ese es el problema. Y fracasan con el segundo parcial siempre. Y van la mayoría al recuperatorio del segundo parcial. Les digo por experiencia. Bueno, eso es lo que le quería decir y vamos a intentar cerrar esto porque, como siempre, me voy en el tiempo. Esto lo vamos a ver en la próxima. Lo que sí quiero es avanzar en algo que es fundamental, como una idea general. El artículo 13. Para abrirles un poco la cabeza. El artículo 13 es el cierre, digamos, de los regímenes especiales. ¿Cuál es la idea del artículo 13? Intentar proteger a la jurisdicción productora. ¿Qué dice el artículo 13? Después lo vamos a analizar con detenimiento. Trata, por actividad, de asignar
la mayor parte de la base imponible de los productos primarios a la jurisdicción productora, intentando a este efecto y definiendo por tipo de actividad, la vitivinícola, la azucarera, los minerales, los agropecuarios y demás, la idea es la siguiente: proteger a la jurisdicción productora. Por ejemplo, en nuestro caso, la yerba mate. Acá y en Corrientes. Por ejemplo, en el Chaco, el algodón y el quebracho. Lo mismo en Formosa, lo mismo en Salta. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con minerales, las provincias que producen minerales, básicamente San Juan, Mendoza, la zona sur. Entonces, ¿cuál es la idea? Así como se atribuye un porcentaje para esas actividades especiales que vimos por los regímenes que vimos del 6 al 8 inclusive, y el 9, que se tabulaba un porcentaje, la idea es proteger a la jurisdicción productora e intentar que, a sabiendas de que la materia imponible o el ingreso gravado no es otra cosa que la habilitación de la potestad fiscal a la jurisdicción productora, ¿a partir de qué? De la emisión de una factura que hace nacer el hecho imponible para ingresos brutos por lo percibido o por lo devengado que, por ejemplo, para el artículo 13 en el primer párrafo, esa producción del artículo 13, primer párrafo, reitero, salga de la jurisdicción productora sin facturarse. Es decir, que sea despachada por el propio productor. Yo, por ejemplo, soy productor agropecuario de yerba y lo despacho a la provincia de Corrientes, a Las Marías, o algún molino que está acá cerca, Virasoro. Entonces, sale la producción primaria de acá, la despacho yo como productor, no se produce el nacimiento del hecho imponible en la jurisdicción de emisiones vía ingresos brutos porque no hay factura, va con un remito, y ese producto primario tiene como destino en esa extraña jurisdicción seguir un proceso que puede ser la elaboración o la semi-elaboración. Entonces, se pretende proteger a la jurisdicción productora con ese precio corriente o con un porcentaje que surge de un mercado consignatario, del producto, que sirva de referencia, tratando de dar el mayor porcentaje, o casi el 90% en algunos casos, en la jurisdicción productora. Y la diferencia por las jurisdicciones en las que se comercialice ese producto entre las jurisdicciones que forman parte de ese proceso de comercialización. ¿Y qué van a hacer las comercializadoras? Hacer un nuevo coeficiente por esa actividad que es especial, no por los coeficientes del artículo 2 del régimen general, sino se saca un coeficiente específico para el artículo 13, porque estamos frente a un régimen especial, con los mismos alcances de atribución de ingresos, atribución de gastos, referidos siempre a la actividad primaria. Entonces, todo eso para que lo vayan adentrándose y lo lean para la próxima clase. Nos quedaría entonces profesiones liberales, 2 o 3 más regímenes especiales y el copete final del artículo 13, que es bastante denso y pesado, pero que lo vamos a tratar de cerrar de una manera amigable. Así que nos estamos viendo mañana, práctico, atribución de ingresos y gastos, elaboración del coeficiente unificado, parte general. Miércoles se ven conmigo y vamos a ver si el jueves nos adherimos o no a la huelga. Buenas noches, chicos, y gracias por venir y bancar el frío. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Chao, querido. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, querido. Hasta luego. Buenas noches.